Bienvenidos a Más Allá del Juramento, un espacio donde las voces de las fraternidades cobran vidas. En el templo del tiempo y la sabiduría hay voces que resuenan con la fuerza de los siglos. Hoy abrimos las puertas de nuestro podcast para escuchar a un hermano cuya trayectoria ha iluminado columnas, elevado símbolos y nos ha guiado con el compás de la experiencia. El hermano José Troyán Ramos, pasado gran maestro de la Gran Logia Unida de las Antillas, constituida fundamentalmente por masones cubanos en el exilio. Mi hermano, bienvenido. Muchísimas gracias, hermano. Gracias a usted, hermano. Por aceptar nuestra invitación. Gracias por estar acá hoy día con nosotros en nuestro pequeño espacio fraternal. Le damos la bienvenida. Es un placer para mí. Mi hermanito, como primera pregunta, cuéntanos un poquito de ti. Cuéntanos de dónde eres, dónde naciste, un poquito de tu niñez. Bueno, yo realmente nací en la colonia española de Manzanillo, que esa es mi ciudad natal, aunque yo me crié en un barrio del municipio de Manzanillo llamado Jibacoa, que está a 20 kilómetros de Manzanillo y a 8 kilómetros de la Sierra Maestra. Yo recuerdo en mi niñez que siempre que abríamos las ventanas de la casa nuestra allá en Jibacoa, lo primero que se veía era el pico turquino. Eso todavía lo tengo grabado en mi mente. Me eduqué, estudié en el Instituto de Segunda Enseñanza de Manzanillo, estudié en los colegios internacionales del Cristo, que eran colegios bautistas. El Cristo queda a 20 kilómetros de la ciudad de Santiago de Cuba, y posteriormente estudié en la Universidad de Oriente, en Santiago de Cuba, en la que me gradué como licenciado en Economía. Qué bueno, mi hermano. Cuéntanos un poco sobre tus inicios en los caminos fraternales. ¿Cuándo y cómo te iniciaste en la fraternidad? Bueno, yo me inicié realmente en la fraternidad en el año 1959, precisamente cuando ya yo me encontraba estudiando en el Instituto de Segunda Enseñanza de Manzanillo. Allí tenía un primo hermano y un buen amigo, compañero del instituto, que ya eran AJEF, y me hablaron del ajefismo. Ingresé en julio del 59 en el ajefismo. Con mi entrada en la Asociación de Esperanza de la Fraternidad, que es el nombre del ajefismo, que son 4 letras, AJEF, Asociación Jóvenes Esperanza de la Fraternidad, que era una institución juvenil auspiciada por la masonería para jóvenes de 14 a 21 años. Ingresé ahí y ya a mí me había llamado la atención sobre la masonería. Oí hablar de cómo funcionaba la masonería, y como no la conocía, al ingresar en el ajefismo, pues ya fui entendiendo un poco y vi la fraternidad que se practicaba allí, cómo se cuidaban unos a los otros, cómo se ayudaban unos a los otros. Y ese fue un periodo realmente en el cual ya sentí el deseo de ingresar a la institución masónica, que al arribar a la mayoría de edad. Me mantuve en el ajefismo hasta que arribé a la mayoría de edad, y en cuanto cumplí los 21 años, pasé directamente a la masonería, iniciándome en la respetable logia Bartolomé Masón Márquez de allí de Manzanillo. En Manzanillo hay 2 logias masónicas. Está la Bartolomé Masón Márquez y está la logia Manzanillo. Y ahí entonces pues me pulí, podemos decir. Empezaste una carrera. Empecé la carrera masónica y estuve siempre atento a esa actividad. Recuerdo la historia de Cuba y lo ligada que está la historia de Cuba a la masonería. Y entonces, según iba estudiando y leyendo, pues me daba cuenta que no era solo en Cuba, sino que la masonería había influido en todos los hechos históricos de grandeza en el universo. Entonces cuando fui entendiendo que Washington, que fue el precursor de la independencia de los Estados Unidos, masón, Benito Juárez en México, Simón Bolívar en América del Sur, y junto con él estaba Sucre, estaba San Martín, Bernardo O'Higgins, todos grandes masones. Y cuando hablamos de la Revolución Francesa, pues también vi presente allí la masonería.
en todas esas actividades y me he mantenido en la institución masónica desde esa época ininterrumpidamente hasta este momento. Ya llevo 62 años en la institución masónica, en la cual, además de todo lo que he aprendido, he ganado verdaderos hermanos, porque en la masonería se ganan amigos que muchos llegan a ser verdaderos hermanos de uno. Qué bueno, mi hermanito, cuál bueno. Te felicito por esa carrera. Hermano, en ese inicio, en la vida fraternal, ¿cuál fue ese motivo que te inició? O sea, ¿fuiste voluntariamente a la logia, te presentaste? ¿O hubo alguien que te convidó, algún familiar, algún vecino, algún amigo, que te convidó a iniciarte a la fraternidad? Bueno, ya le había dicho anteriormente que yo tuve dos compañeros de estudio. Uno era primo hermano mío, Pedro Alberto Labrada, que hoy en día, hace aproximadamente unos 2 años, llegó aquí a los Estados Unidos y se encuentra en Kentucky. Él y otro compañero de estudio en el instituto que se llamaba, ya fallecido, Juan Aliaga Reyes, con los cuales, bueno, llegaron a ser mis grandes amigos. Pedro es mi primo, es más que un amigo, pero Juan Aliaga llegó a ser uno de mis grandes amigos. Ellos fueron los que me llevaron al ajefismo y ya después de entrar en el ajefismo, pues automáticamente se continué hasta la masonería, porque ya lo que había aprendido en el ajefismo, entonces nos motivó, llevaba a aquel deseo ya de conocer lo que era realmente la masonería, que era la institución que nos auspiciaba. Como se dice, el ajefismo es la cantera. Es la cantera de la masonería. A los 21 años pasas ya entonces a las logias masónicas. Y ellos los dos, Pedro Labrada y Juan Aliaga, los dos también ingresaron en la masonería. Mi hermanito, en la vida como jefista, cargos ocupados, tu carrerita en esos años. Sí, yo en el ajefismo fui perfecto guía, que es el máximo cargo que se utiliza en una logia jefista, el que la preside, el que la dirige, el jefe nato de una logia jefista es el perfecto guía. Además de eso, fui también elocuente, que viene a ser el orador, el que embellece los actos, ocupé ese cargo. Y fui secretario también en el ajefismo. Tuve esos 3 cargos en las logias jefistas. Y ya en la logia masónica como tal, decimos que es pasado gran maestro. Bueno, el pasado gran maestro, ya cuando yo llegué aquí a los Estados Unidos, yo vine el 21 de junio del año 2001, llegué a los Estados Unidos. Yo traía mis diplomas, mis cartas de pase de la Gran Logia de Cuba, cuando yo vine para los Estados Unidos, y entonces ya traía recomendación para algunos hermanos que tenían familiares allá, o sea que eran masones. Yo tenía un hermano masón en Bayamo, que era donde yo estaba viviendo. Yo viví 20 años en Bayamo, y entonces esos últimos 20 años que viví en Cuba los viví en Bayamo. Allí tenía un hermano masón que su papá estaba acá en los Estados Unidos, y tenía otro hermano que tenía acá a su tío, masón también, y traje cartas para ellos, y entonces cuando los conocí aquí, pues me invitaron a venir a la logia y inmediatamente me incorporé. ¿Te afiliaste a su...? Me afilié aquí a la logia Carlos Manuel de Céspedes y sigo en esa misma logia. Mi hermanito, háblanos de ese camino, de ese trayecto cuando te afilias a la logia hasta llegar a ser gran maestro. Bueno, yo me afilié y parece que me gané el cariño, me gané el afecto de muchos hermanos aquí, hermanos que inclusive que estaban en los altos niveles de la masonería, y entonces me propusieron en el año 2015, tuve la propuesta, que no lo olvido nunca, de los hermanos Pedro Sardiña Pino, fallecido ya, y Gabriel Vieira Barceló, que sigue activo aquí en nuestras logias. Ellos dos fueron los que me propusieron para que yo ocupara el cargo de gran maestro. Y aunque yo nunca aspiré a tener cargos de relevancia, ellos me pidieron que era necesario que ocupara esa posición en ese tiempo, y se llevó a elecciones y la alta cámara de la masonería me eligió gran maestro, y fui gran maestro durante el periodo del 2015 al 2017. Tuve la suerte
de que en ese periodo que yo fui gran maestro, fue el periodo en que se remodeló este edificio. Aquí teníamos este edificio, pero estaba ya en muy mal estado. Teníamos 2 templos muy pequeños y entonces nos lanzamos a hacer una reparación, y después que comenzamos la reparación, yo no era de los, era de los, desde el punto de vista económico, era uno de los más humildes, porque yo siempre he tenido trabajos de bajo salario y me apenaba no poder contribuir Claro. como había hermanos aquí que tenían cierto poder adquisitivo y pusieron la mano, pero sí me acerqué a los hermanos y me acerqué a las logias y les pedí que necesitábamos ayudar. Ya el proyecto que habíamos hecho de hacer una reparación, empezamos a avanzar y avanzar y avanzar, y logramos hacer una remodelación en este templo, en este edificio, que nos costó, si no contamos si contáramos las donaciones, yo creo que andábamos cerca del $500,000. Pero hubo donaciones de muchos hermanos pudientes que ayudaron y logramos hacer esto, y usted verá que hemos tenido y estamos muy contentos de estar aquí, y todos los grandes maestros que me han sucedido han continuado la misma labor de lucha, pero sobre todo nos hemos inclinado siempre a mantener una cohesión en nuestra fraternidad, porque hemos visto los fracasos que han tenido otras hermanas logias que desgraciadamente no han tenido esa unidad y han batido columnas, que es como llamamos nosotros desde el punto de vista masónico, cuando una logia se destruye, se desintegra. Y nosotros nos hemos mantenido en una cohesión al extremo que hoy en día la Gran Logia Unida de las Antillas, para orgullo de todos los que laboramos en estas logias, ya contamos con 8 logias aquí en este edificio. Tenemos una logia que pertenece a nuestra Gran Logia en Tampa. Tenemos una en Las Vegas. Tenemos 3 logias en Cuba. Increíblemente, que nos han pedido desde Cuba afiliarse a nuestra Gran Logia Unida de las Antillas por los problemas que están ocurriendo y han ocurrido vergonzosamente para la masonería en Cuba. Y nosotros tenemos la frente bien en alto. Hemos logrado relaciones fraternales con logias, creo que de todo el orbe. En este momento la Gran Logia Unida de las Antillas tiene relaciones con la Gran Logia de Francia, tiene con grandes logias en África, en América del Sur tenemos con casi todas las logias, con el Brasil, con Colombia, con Venezuela y Haití, etcétera. En México tenemos relaciones con 2 o 3 grandes logias y nos hemos abierto al mundo, Y eso nos enorgullece a todos los que hemos ocupado cargos de relevancia en esta Gran Logia Unida de las Antillas, el haber podido lograr eso con el seguimiento que hemos tenido cada uno de los grandes maestros que hemos ocupado esa posición aquí, de tratar de mantener la cohesión entre todas nuestras logias, entre todos nuestros hermanos. Existe entre nosotros el respeto entre uno y otro, y tenemos tolerancia, que es una de las prácticas que tiene la masonería. Qué bueno, mi hermano. No sabía que logias de Cuba se habían afiliado a la Gran Logia de las Antillas. Tenemos 2 logias en la ciudad de Matanza. Tenemos una en la ciudad de Camagüey. Y tenemos una en trámite en este momento que usted y yo estamos hablando, en la ciudad de La Habana, que quiere ingresar a nuestra Gran Logia. Qué bueno, mi hermano. Me imagino que todo este asunto que se ha dado nuevamente allá en Cuba en razón a la masonería y demás, hemos visto en las redes sociales todas las noticias que se han dado, da como resultado que las logias decidan unirse a parte de otras logias, ¿no? Buscar otros caminos, y sobre todo caminos fraternales, caminos que deben seguir. Mi hermano, ¿recuerdas algunas de esos momentos de alegría durante tu mandato como gran maestro? ¿Algunos de los momentos que te haya dado júbilo en tu vida como gran maestro? Bueno, yo creo que el mayor júbilo que tuve en el periodo que fui gran maestro, como le dije, nosotros tuvimos aproximadamente unos 8 meses en ese periodo de 2 años que yo fui gran maestro,
que no trabajamos por la remodelación del edificio, que estábamos trabajando aquí día y noche. Día y noche y todos los días de la semana. Aquí se nos volcábamos 40, 50 hermanos trabajando diario. Y para mí la satisfacción más grande que yo he sentido es ver el respeto que se me tuvo y a cuántos hermanos que yo me acerqué, hermanos, como le decía ahorita, con una buena posición económica y otros hermanos con una gran capacidad, porque yo no podía comparar mi capacidad ni mi posición económica con muchos de esos hermanos y ver que ellos me hicieran caso, escucharan mis peticiones y pudiéramos haber logrado lo que se logró aquí. Yo no fui el que lo logré, pero fui el que ayudé a impulsar eso. Claro. No me tembló la mano en cuanto a pedirle a mis hermanos ayuda a los que pudieron hacerlo y ninguno, todos me correspondieron. Qué bueno, mi hermano. ¿Cómo ha influido la masonería en tu vida personal y familiar a lo largo de los años? La masonería ha influido en mi vida personal a través de los años. Cada vez que yo he observado, en primer lugar, la historia de la humanidad está tan ligada, o sea, la masonería está tan ligada a la historia de la humanidad. Cuando yo observo, vamos a hablar del caso de Cuba. Cuba tuvo dos guerras de independencia. La guerra del 68 que duró 10 años y tuvimos la guerra del 95 que duró 3 años y pico. En esas dos guerras, Cuba tuvo 8 presidentes de la República en armas. Y los 8 presidentes de la República en armas de Cuba, los 8 fueron masones. Cuando se inició el levantamiento glorioso de Majagua, allá en mi ciudad natal de Manzanillo, fue efectuado por Carlos Manuel de Céspedes, que era el venerable maestro de la logia Buena Fe número 20 de allí de Manzanillo. Y casi todos los hermanos masones de esa logia se incorporaron a ese grito. O sea que la guerra de independencia de Cuba fue dirigida y organizada por masones. Y la guerra del 95 fue dirigida y organizada por masones. José Martí es el principal organizador de la guerra del 95 y es maestro masón. Fueron masones, además de Carlos Manuel de Céspedes, podía citarle entre los grandes prohombres que dio Cuba. Tenemos a Calixto García, Antonio Maceo, tenemos a Guillermo Moncada, tenemos a Bartolomé Masó Márquez. Bueno, todo, inclusive los 8 presidentes, como le acabo de decir, y la mayoría en la asamblea de Guaymaro, cuando hubo que reunirse allí los mambises para lograr la unidad de la guerra, de los 15 asambleístas que hubo en Guaymaro, 13 eran maestros masones. Wow. Y eso a mí me ha servido de mucho orgullo saber que la masonería ha tenido una influencia tan grande en la independencia de Cuba. Pero cuando me salgo de Cuba y voy a México, nos encontramos que Benito Juárez era maestro masón. Y cuando vamos a los Estados Unidos, nos encontramos que aquí hay 13 presidentes que fueron maestros masones. 13 presidentes de los Estados Unidos fueron maestros masones. Si nos vamos a América del Sur, tenemos ahí a Simón Bolívar, como creo que le dije ahorita, sí. Bernardo O'Higgins, tenemos allí a San Martín, tenemos a Francisco Morazán en América Central y así sucesivamente. Casi todos los próceres de nuestras repúblicas fueron masones. O sea que la masonería ha tenido una influencia muy interesante en todo. Siempre la masonería está del lado, o como lo veo yo, siempre ha estado del lado de la justicia. La masonería ama la libertad. La masonería tiene hombres de libre pensamiento, y esa es la difícil situación que tenemos hoy con la masonería en Cuba. Que nosotros aquí, es bueno que yo le diga esto, nosotros aquí amamos a nuestros hermanos masones en Cuba. Los amamos, los queremos. Y cada uno de ellos que llega aquí, o cada uno de ellos individual, o desde el punto de vista de una logia,
que nos han pedido ayuda, la ayuda nuestra ha ido a Cuba y ha ido a hermanos. Nosotros le hemos enviado dinero a un hermano en Pinar del Río que no sabemos quién era, no lo conocíamos. Se le quemó la casa y nosotros aquí recogimos dinero y se le mandó dinero a ese hermano. Esa es la fraternidad. En hermano. Guantánamo se quemó una logia y nosotros enviamos ayuda a Guantánamo. Y cuando se nos ha pedido ayuda para reparación del mismo gran templo, que necesitaban computadoras, que necesitaban esto, el dinero de la Gran Logia Unida de las Antillas ha ido hasta allá. Y entonces vemos cómo los dirigentes de la Gran Logia de Cuba, desgraciadamente y amargamente para nosotros, están sujetos a lo que diga el registro de asociaciones, que los controla de una forma que inclusive cuando les da la gana, si va un masón nuestro allá, le dicen que no puede entrar porque nosotros somos irregulares. Y cuando nos hablan de irregularidad o de regularidad, tenemos que contestarle, mi querido hermano, que nosotros somos mucho más regulares que ellos. Y le voy a explicar por qué muy brevemente nosotros somos más regulares que ellos. Yo le he contestado a algunos hermanos que han llegado de allá, inclusive un familiar mío llegó hace unos meses y me preguntó que si nosotros éramos regulares. Y entonces yo le tuve que decir mucho más regulares que ustedes allá en Cuba. Porque nosotros aquí no tenemos que pedirle permiso al gobierno para ir a ponerle una ofrenda floral al busto de José Martí donde nos dé la gana y el día que querramos. Nosotros hacemos una actividad y en esa actividad invitamos a quien queremos y no tenemos que pedir permiso y decir ¿cuántos aproximadamente van a ir? Nosotros no le tenemos que informar a ningún gobierno aquí de ningún nivel, ni el nivel local, ni del nivel estatal, ni del nivel federal, con qué fondos contamos. Y en Cuba hay que pasarle la copia del tesoro que tiene la logia. Hay que pasarle todos los meses la cantidad de hermanos que se inician o los que se dan de baja, nombre, apellido y dirección. Un control de todo. Un control de todo. Entonces, ¿de qué regularidad tú me vas a hablar a mí, hermano? Y entonces por eso nosotros nos sentimos contentos y por eso es que le hemos abierto los brazos a esas logias que están pidiéndonos unirse a nosotros. Qué bueno, mi hermano, qué bueno. Y le agradezco también que extiendan los brazos a esas logias que tanto lo necesitan. Así. Mi hermano, dentro de las preguntas personales, esta es la última para entrar entonces en preguntas sobre la masonería en general. ¿Qué consejo le darías hoy a los jóvenes que apenas comienzan en su camino fraternal? Bueno, a los hermanos que comienzan, y ya aquí tenemos varios de esos hermanos jóvenes se nos están aquí incorporando en nuestra logia, nosotros les estamos haciendo ver a ellos que cuando nosotros, porque generalmente se presentan los hermanos, los profanos, vienen a pedir iniciación en las logias nuestras, porque oyen decir que los masones ayudan y que cuando tú estás en una logia, que la logia te ayuda. Y entonces a esos que entran aquí, nosotros lo primero que le decimos es que efectivamente nosotros ayudamos a los hermanos, pero que tienen que venir con el espíritu de pensar en que ellos deben de ayudar al necesitado. No vengas pensando en que vas a venir aquí a recibir. Nosotros no, esa no es la premisa nuestra. Nosotros no venimos a las logias masónicas con el fin de que pedir ayuda y que nos ayuden. No, siempre que lo necesitemos nos van a ayudar. Pero tenemos que venir pensando, mis queridos hermanos, en que debemos de dar, porque dicen las Sagradas Escrituras que más bienaventurado es dar que recibir. Y nosotros practicamos ese principio. Qué bien, mi hermano. Muchísimas gracias. Vamos a entrar entonces en un banco pequeño, unas 4 o 5 preguntas generales sobre la masonería. Y la primera, obvio, es ¿qué es la masonería y cuál es su misión principal en la sociedad? Bueno, yo creo que la masonería, primeramente tenemos que decir que es una institución fraternal. Hay que, sobre todo en el mundo profano, fuera de la logia, que se confunde pensando que la masonería es una religión. Nosotros no somos una religión, nosotros somos una institución fraternal. Quizás seamos la institución fraternal que más se parece a una religión porque hacemos esas prácticas que le acabo de enumerar, sí, de ayudar al prójimo.
ayudar al desvalido. Y no solo nos ayudamos nosotros mismos, cuando un hermano nuestro sabe de alguien que está en desgracia, un vecino que él conoce y se trae esa propuesta a la logia, nosotros ayudamos a esa persona también. O sea que parece que por eso es que quizás se piense que nosotros somos una religión. Nosotros no somos religión. Nosotros somos una institución fraternal que exigimos ciertos requisitos, porque la masonería es una institución de la moralidad y exigimos ciertos requisitos. Nosotros, para ingresar en una logia masónica, pues tenemos muchos requisitos. Uno es que usted tiene que ser una persona moral. No tenemos santos aquí, nosotros no queremos santos, aquí no hay santos en la logia masónica, pero no aceptamos a un borracho consuetudinario. Nosotros no aceptamos a un hombre que le pegue a la esposa, a un mal padre que tuvo un hijo y no sabe de los hijos. No, el masón tiene que ser un hombre de cierta línea moral. Y esos son los principios que tiene la masonería y los principios por los cuales, por lo menos yo que usted me está entrevistando y me está preguntando sobre eso, pues lo tengo como un orgullo de ser masón, porque el masón es un hombre digno, es un hombre que tiene que cumplir su palabra. Nosotros cumplimos nuestra palabra y ya como le he dicho, nos ayudamos mutuamente y encontramos la otra peculiaridad que tiene la masonería, que no la tienen todas las instituciones, que aquí tienen cabida todo tipo de hombres. Usted se encuentra en la masonería a un campesino, usted se encuentra en la masonería a un taxista, usted se encuentra en la masonería allá en los países nuestros a un limpiabota, usted se puede encontrar en la masonería a un enfermero, se puede encontrar a un maestro, se puede encontrar a un médico, se puede encontrar a un alcalde, se puede encontrar a un gobernador, se puede encontrar un presidente de una república, y le podrían nombrar muchos presidentes que ha habido masones. Y entonces al director de una empresa, todo eso usted lo encuentra en la masonería. Y cuando un masón se encuentra con otro masón, no tiene que ver la jerarquía que haya para que se trate como lo que somos, hermanos. como hermanos. Nosotros nos tratamos como hermanos. Qué lindo. Y eso para nosotros es un orgullo, que usted llegue y se encontró con... no, que el dueño de esa compañía es masón, y cuando sabe que usted es masón, ya tiene una distinción aparte. Esa es la masonería. Qué bien, mi hermano. Secundariamente me respondiste la segunda pregunta. ¿Cuáles eran las cualidades que debe tener un profano para pertenecer a la institución? Y me la respondiste con la primera pregunta. Ahora, esta pregunta ya hablamos al respecto. Esto es una pregunta, te la voy a hacer a nivel personal, porque me estoy inclinando, llevo 20 años en el Independiente Underdog Fellow y actualmente me estoy inclinando hacia la masonería. Quiero comenzar mi vida también fraternal en la masonería. Pero muchos me han hablado de lo que comentaste, logias regulares e irregulares. Mi hermano, explícame, ¿qué significa esto de una logia regular, una logia irregular? No lo conozco, quiero saberlo. Bueno, una logia regular es la que mantiene todas las normas que tiene la masonería desde que se fundó. Y una de ellas es, por ejemplo, los masones aceptamos al candidato, o sea, la persona que va a ingresar a las filas nuestras, por el demérito o el mérito. Solamente eso es lo único que miramos en su mérito o su demérito. Si usted es un mal padre, aunque usted sea rubio con ojos verdes, nosotros no lo queremos. Ingresa. Y si usted es una persona negro, y tiene la moralidad de ser un gran padre, de ser un buen vecino, de ser un gran amigo, ese nosotros lo aceptamos en la masonería. Esas son las condiciones que nosotros buscamos entre los masones. Entonces, la regularidad está dada porque cuando usted tiene esos principios y hay hipocresía en algunas logias masónicas que no te aceptan, por ejemplo, personas del color. Y entonces nosotros no podemos admitir eso. Nosotros no podemos admitir eso. Y entonces todo en la institución nuestra tiene ciertos principios que son esos, de no nos fijamos en la raza. Puede ser chino, que es la raza amarilla, puede ser un indio, puede ser un negro, puede ser un blanco, tiene cabida. O sea, no hay ningún tipo de discriminación. No hay discriminación.
Y tampoco buscamos discriminación entre un hombre que usted que es médico, usted que es un astronauta, que no le hablé de los astronautas, de los 3 que fueron a la luna en el Apolo 11. Neil Armstrong y Michael Collins eran masones, los dos. O sea que la masonería ha estado en todos lugares. Entonces usted ve que puede ser un astronauta. Y entonces, ¿cómo es posible que un cochero también pueda ser masón? Y cuando Neil Armstrong se encuentra con ese cochero, es su hermano. Es su hermano. Es su hermano. Esa es la... Eso hablamos de las regulares y las irregulares, hermano. Bueno, la irregular es la que no cumple con esos principios. La que no cumple con esos principios. Cumple con esos principios. Entonces a nosotros nos dicen, porque como nosotros somos masones exiliados, la influencia que ejerce la tiranía cubana sobre la masonería, sobre la dirección de la masonería, entonces usted sabe que en Cuba, no a los masones, en Cuba todo el que se va de Cuba lo consideran un apátrida, lo consideran un gusano, lo último. Y entonces eso lo han inculcado a la masonería y le exigen a la masonería que cuando uno viene para acá, pues ya nosotros no somos masones regulares porque no pertenecemos allá. Y entonces, ¿qué regularidad tú me vas a hablar si ustedes tienen que darle cuenta de todos sus actos al gobierno? Nosotros aquí somos libres, nosotros no tenemos que darle cuenta de nada de eso, como era en Cuba antes de la tiranía comunista. No había que hacer nada de eso. Usted no tenía que informar al gobierno, pedirle permiso para hacer una actividad. Usted no tenía que pedir permiso, ni tenía que notificarle a ellos qué acuerdos, qué acuerdos se tomaron en la logia. Entonces, una logia regular es la que toma sus acuerdos y esos acuerdos son propios de esa logia, donde no interviene nadie. La logia tomó el acuerdo de darle una ayuda de $300 a un hermano o a un profano. Nadie tiene que ver con eso. Es un acuerdo de la logia y los hermanos que participaron. Esa es la diferencia Esa es la diferencia, no la conocía. No. O sea, que no solo sales de Cuba y pierdes o te quieren quitar tu condición de cubano, sino que también tu condición de fraternal también. De fraternal, efectivamente. No conocía, mi hermano, no conocía ese. Gracias por la respuesta, mi hermano. ¿Qué crees que ha cambiado en la masonería con el paso de los tiempos? Bueno, yo le diría que la masonería con el transcurso de los tiempos, esta masonería de la que le estamos hablando, la masonería regular, yo creo que ha mantenido los mismos pasos. Los mismos principios. Los mismos principios. Yo creo que los principios que nosotros practicamos aquí son los mismos principios que practicaba Carlos Manuel de Céspedes allá en la logia Buena Fe número 20 de Manzanillo. Y yo creo que son los mismos principios que mantenía George Washington en la logia a la que él pertenecía. Y todos esos masones de la historia habrá cambiado quizás en el modo de vestirnos porque las épocas cambian. Pero la esencia de la masonería es la misma. Se ha mantenido la misma. Se ha mantenido, es la misma. Gracias, mi hermano. ¿Qué mensaje le das al mundo sobre lo que realmente representa ser masón? Bueno, yo creo que el mensaje que se le puede dar al mundo de lo que representa ser masón es que nosotros en la masonería somos un faro de fraternidad. Somos un faro de libertad, porque donde quiera que no hay libertad y donde quiera que hay injusticia, ahí está presente la masonería. La masonería se ha caracterizado en los distintos países del mundo por combatir las injusticias. Y observe usted todos los procesos que hemos hablado, revolucionarios, en el mundo entero, ha estado presente la masonería. Siempre hay un masón. Porque la masonería está siempre del lado de la justicia. Eso no quiere decir que haya que los masones seamos santos perfectos, ni buenos. Claro. No somos perfectos. La masonería lucha por el perfeccionamiento del ser humano, del hombre. Nosotros no somos perfectos. Sabemos que en lo humano no cabe la perfección. Ese es un principio masónico. Creemos que en lo humano no cabe la perfección, pero luchamos por el perfeccionamiento humano. Tratar de que cada día el hombre sea mejor.
sea más hermano del otro. Pues estamos deshumanizados en este mundo tiempos que vivimos. Estamos deshumanizados por completo. Y entonces los masones hacemos un stop a esa deshumanización. Pienso que la masonería es la sal de la sociedad, la sal que condimenta a la sociedad. Qué lindo, mi hermano. Me encantó eso. Qué lindo. Qué lindas sus palabras, mi hermano. Tenemos 2 preguntas finales que le hacemos a todos los entrevistados. La primera, ¿qué sueños o proyectos te gustaría ver realizados, ver finalizados antes de cerrar tu ciclo fraternal? Bueno, el sueño mío, y creo que el de todos los masones que laboramos aquí en la Gran Logia Unida de las Antillas, que como le dije anteriormente, está compuesta por la gran mayoría somos masones cubanos. Aquí nosotros le hemos abierto los brazos por el principio de la regularidad a hermanos. Aquí tenemos hermanos mexicanos, tenemos hermanos uruguayos, tenemos hermanos colombianos, tenemos hermanos de Venezuela, etcétera, etcétera. Le podía nombrar varios países más, pero la inmensa mayoría somos cubanos y nosotros estamos aquí única y exclusivamente por la tiranía Claro. que hay en Cuba. Vinimos para acá huyendo de esa tiranía donde no podíamos practicar la verdadera masonería, la masonería con la que siempre soñamos, la masonería que conocimos, la masonería que leímos en nuestros libros y añoramos, deseamos de todo corazón volver a nuestra patria, a reunirnos con nuestros hermanos y practicar la verdadera masonería libremente, donde no haya que darle cuenta a nadie. En nuestra tierra. En nuestra tierra. Qué lindo, mi hermano, gracias. ¿Cómo te gustaría ser recordado cuando solo quede tu retrato y tu voz? Bueno, me gustaría ser recordado porque no haberle hecho daño a nadie. Haber puesto mi granito de arena siempre tratando de limar asperezas entre nuestros hermanos, porque hay veces que siempre como humanos, como imperfectos que somos, pues hay sus problemas entre uno u otro hermano y siempre me ha gustado poder intervenir en limar esas asperezas y demostrar con ello el amor que nosotros debemos de sentir por el prójimo. Mi hermano, muchísimas gracias. Ha sido un tremendo honor tenerte hoy acá. He aprendido hoy un poco más acerca de esta institución a la que estoy teniendo una inclinación. Te lo comentaba hace un rato. Te agradezco muchísimo el tiempo que tomaste para venir con nosotros, para dedicarnos estas palabras, responder las preguntas en este podcast. A ustedes que nos escuchan, muchísimas gracias por seguirnos en todas las plataformas de podcast. Muchísimas gracias por seguirnos en el canal de YouTube y acompáñanos en otro capítulo de Más allá del juramento.